Agradecemos entonces y presentamos a Juan Pelliceres, investigador y docente, es doctorado en Historia en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, es magíster en Información y en Comunicación por la FIC, ambas pertenecientes a la UDELAR. Se desempeña como documentalista y realizador audiovisual. Sus líneas de investigación giran en torno a la música popular uruguaya y la representación de la realidad en el documental. Dirigió 2 temporadas de la serie para TV Historia de la Música Popular Uruguaya, que fue ganadora de los premios IRI, Latiti y Morosol. Fue el productor audiovisual como estudiante de grado de la miniserie Orientales, ganadora del premio de Nuevas Miradas de la Universidad Nacional de Quilmes de la Medicina Nacional Argentina. Así que digamos el pie, Juan, y vamos a escucharte. Hola, muchas gracias por la invitación a ACU y también a Ana, Inés y Irene, que están por acá, por el titánico trabajo de la organización de este libro, que después de ver el resultado me imagino ese trabajo de dimensiones que tuvo y que por suerte se ven plasmadas en ese resultado. Bien. Yendo un poco a la tarea para la que me convocaron, primero fue un poco de pánico a la hora de entender que había que elegir 5 fotos para representar, en mi caso, la canción popular uruguaya, y ya empecé de pique como a escuchar voces así, falta fulano, falta mengano, y tratar de despegarme de eso, y fue una tarea compleja. Por suerte terminaron siendo algunas más de 5 fotos, pero también esa cuestión de aclarar de que no pretende ser nada representativo es algo que es fundamental. Bien, podemos arrancar por la que aparece como primera foto. Me parecía muy simbólica de un momento muy importante, que es el momento del desexilio durante la transición democrática. Estas fotos muestran la conferencia de prensa de Citarrosa al momento de llegar en el año 84, que fue el primer desexilio de los referentes de los cantores populares. Y después la otra foto que tenemos acá es ese mismo año, el desexilio de los olimareños, su actuación, que vinieron y en el mismo momento que llegaron atravesaron 7 horas desde el aeropuerto hasta el estadio para tocar, con un mar de gente y un desbordante cariño, que fue agotador para ellos, y se ven las caras. Además les llovió, y ahí vemos la gente agarrando una lona con la mano para que pudieran tocar en plena lluvia, en un momento donde el desarrollo tecnológico no era como el que es hoy, donde probablemente corrían riesgo de que se electrocutaran o que sucediera algo de eso, pero era el mar de gente, el cariño fue tan grande que siguieron adelante con esa actuación. Y creo que algo que vertebra todas las fotos que yo elegí tiene que ver con músicos y músicas que fueron construyendo caminos que influyeron en las generaciones que siguieron después. Y tanto Citarrosa como su manera de cuarteto de guitarras y su forma de cantar la podemos ver hoy, y los dúos de guitarras y voces de los olimareños, que si bien no son de Montevideo, sí se desarrollaron profesionalmente en Montevideo, con una historia repetida de que todo aquel que quería hacerse escuchar por todo el país tenía que venir en esa época a la Fonoplatea de Montevideo, y es aquí donde se desarrollan profesionalmente. Por eso también los puse como punta de lanza de influencia de otras generaciones. Pasamos a otra. Bien, esta foto pertenece a Pedro Ferreira, que es compositor, cantante, poco conocido diría por el gran público, pero sí son muy conocidas sus canciones, que han sido muy versionadas por muchísimos artistas.
Tuvo una corta carrera, pero ganó muchos premios en el ámbito de los concursos de carnaval, con sus comparsas de candombe, y además sacó una orquesta referente fines de la década del 50 y comienzo de la década del 60, que fue la Cubanacán, que eran todos músicos afrodescendientes, entre los cuales en un momento estuvo Rubén Rada, que eso también es un poco conocido, y que alternaban candombe con música tropical. Y según nos cuentan los músicos referentes de la música tropical, de Combo Camagüey, de Sonora Borinquen, de Cienfuegos, que era la orquesta que arrasaba y que iba para un baile y toda la gente iba siguiendo esa orquesta al otro baile donde iba para volver a escuchar. Y algo, una pregunta que me hago como investigador es: ¿en qué momento en el ambiente de la música tropical dejó de convivir el candombe, que es nuestra expresión afro auténtica y desarrollada acá, que en determinado momento, con la desaparición de esta orquesta, dejó de convivir en el ambiente tropical ese tipo de música como algo pendiente a investigar? Pero me parecía muy interesante. Todas estas canciones, Virikunyama, La Llamada, las hemos escuchado inclusive por artistas internacionales, pero recordar a este autor que sembró todo este camino y dejó esta huella. Pasamos a la otra. Y siguiendo en la temática, esta es una foto de las Sonoras en Fuego. Podemos ver cómo se vestía la gente en esa época para ir a bailar. Era el riguroso traje, corbata, era raro. Los primeros rockeros decían que los miraban raro porque usaban campera de jean, pero este era el código de vestimenta, que lo vemos en la foto, en el Joven Club, que era un lugar donde entraban más de 2.000 personas para bailar. Y algo interesante, que es un fenómeno de renovación musical que se dio en la década del 60 y que se ve reflejado en las orquestas tropicales, en esta y en varias orquestas, que se dio un fenómeno de adaptación musical, que empezaron a tocar plena a la uruguaya, corriendo el ritmo a tierra, ¿no? Para que el uruguayo sepa dónde poner el pie. No somos centroamericanos, bailando esos ritmos tropicales que son más complejos de bailar. Simplificaron eso, pero también adaptándolo a la identidad propia. Y eso generó una corriente que hasta hoy en día lo escuchamos, ese ritmo tocado de esa manera en las orquestas, muchas de las orquestas que están hoy y que siguen llevando muchísimo público todos los fines de semana. Y algo curioso es que entre los propios músicos, cuando empezaron a tocar la plena de esa manera, lo llamaban el malvinazo, como diciendo algo que era algo que estaba mal. Perdón, no sé quién me llama por teléfono. Y empezaron a imponer ese mote del malvinazo, como con esa especie de sentimiento de culpa de estamos tocando un ritmo centroamericano, pero mal tocado, cuando en realidad lo que hicieron fue agregarle su propia identidad. Pasamos a la otra. Bueno, acá tenemos el Quinto, que también es otra banda que en la década del 60, en el mismo periodo histórico, se ve que había algo como que se respiraba en el aire, de construir propuestas novedosas y que influyeron en las generaciones que siguieron. Esta banda, entre otros, los compositores Rada y Mateo, que la integraban, construyeron lo que hoy conocemos como candombe beat, y es esa fusión entre el rock y la propuesta beat y las influencias folclóricas locales como el candombe, y empezar a cantar en español, que en ese momento las orquestas de rock todas cantaban en inglés, y estas fueron una de las primeras propuestas que empezó a trabajar sobre ese camino, y que también es otro camino que lo vemos hoy en día en muchos músicos y canciones a nivel local. Y también a nivel internacional, diríamos que en Argentina está teniendo como muchos uruguayófilos que están curtiendo y desarrollando este tipo de música.
Pasamos, y en ese mismo sentido, también de la década del 60, la influencia de Dino, y acá en esta foto vemos con Garo como esa cuestión de transmisión generacional, ¿no? Que Dino lo que hizo fue trabajar básicamente la milonga, la fusión de la milonga con el rock, y empezó a generar una vertiente que también identificamos hoy en muchísimos músicos. Bueno, en Garo lo tenemos ahí en la foto, pero muchos otros que lo declaran como una de sus principales influencias. Y también Nickel, que fue una de las bandas que empezó en los tempranos 90 a dialogar con la música de Dino, cuando la dictadura había hecho un corte muy grande en la movida de rock, y la generación nueva que surgía en la transición democrática no tenía mucha idea de qué había sucedido en el rock en la etapa previa a la dictadura, y acá Nickel fue como esa especie de conector, creo que también un poco con Tabaré Rivero, que era un poco más grande, para empezar a desarrollar y a versionar canciones de esa generación previa a la dictadura, y a trabajar también con esa novedad de la milonga en un formato canción que dialoga también con otros géneros. Pasamos a la otra. Bien, acá tenemos lo que se llamó el conjunto Las Tres, en su formato original, integrado por Laura Canobra, Mariana Ingold y Estela Magnone. Y me pareció interesante esta foto porque plasma como un momento en el cual, como generación, la mujer empieza como en el formato canción a pisar como, creo que con mayor fuerza en la escena local, lo cual también evidencia las dificultades históricas que hay para que la mujer pueda expresarse o sienta que es posible y viable cuando va a haber música en vivo, y casi no había mujeres. Son como excepcionales los casos, o muy pocos, y creo que a partir de ellas, que también influenciaron a las generaciones que siguieron, Malena Muyara, por ejemplo, me acuerdo que me comentó que fue una influencia grande, haberlas visto a las tres para también que ella se dedicara a la música, y manejarlo con el terreno de lo posible, ¿no? Laura Canobra, que instaló su voz con canciones que se empezaron a ser conocidas en la década del 90, con una voz muy identificable. Mariana Ingold experimentando con las conexiones con lo afro, con el candombe, con la murga, y Estela Magnone como compositora también, y como productora en un primer momento de Laura Canobra, fueron como figuras que se instalaron y empezaron a pisar fuerte en la escena montevideana. Y esta otra foto, pasando más, me parece impresionante esta foto, que es un ensayo de El Sabalero, con Jaime Ross como productor, con una cuerda de tambores y una batería de murga, que no se la ve muy bien a la batería de murga porque está atrás de la columna, pero es en la calle San Salvador, en un subsuelo, y es como que nos muestra la ciudad puerto toda ahí, los que vienen del interior y se radican acá en Montevideo, la colectividad afro, la influencia de la murga y toda su construcción, con el contacto generacional que se da entre El Sabalero y Jaime Ross, que es oficial del productor, y generó también en los cantantes de raíz folclórica como ese formato de banda que hasta el momento no lo tenían, y que después empezó a ser como muy habitual a partir, creo, de esta propuesta. Hay una foto que me parece una postal de esa época. Pasamos, creo que queda una. Bien, y después también, hablando de Montevideo, no podía quedar afuera Fernando Cabrera, y también está Dardo Jans, que también es otro montevideano adoptivo. Creo que su poesía y sus formas de canto muy particulares tienen un vínculo muy estrecho con esta ciudad, y que también han proyectado a Montevideo hacia otros lugares, sobre todo Cabrera en esta última época tiene también en Argentina mucho
muchísimo y ha generado esta cuestión a partir de un explorador sin prejuicios dentro de la música, ya que integra desde el rock hasta la música sinfónica, a vidalitas, milongas, diálogos con el tango, y todo eso integrado y procesado, yo diría a través de ese concepto medio de antropofagia, ¿no? De comer de varios lados para después sacar su producto propio, y creo que un poco es algo que une a todas estas fotos que fui seleccionando para el libro, que es como ese proceso de construcción de identidad, que me parece que también es algo muy interesante, que no son los únicos, pero son los que pude rescatar para que estuvieran presentes en este libro. Bueno, largo de tiempo, pero bien. Bueno, como vos